Bueno, hola, buenas tardes a todos. ¿Vale? Yo soy Mónica Bravo de Health in Code, Product Manager de Oncología, y vamos a ver hoy el webinar que tiene por título Oportunidades para una anotación molecular precisa en carcinoma no microcítico de pulmón. ¿Vale? Para este webinar contamos con la presencia y conocimiento de la doctora Bárbara Angulo. ¿Vale? Bárbara es doctora en biología molecular, lleva toda su vida dedicada al diagnóstico molecular en tumores, desde ámbitos como la investigación translacional, trabajando en el CENIO, como ya en ambientes más clínicos durante su etapa en HM Hospitales o actualmente como responsable de patología molecular en Laboratorios Analiza. ¿Vale? Bárbara hoy nos va a hablar un poquito de cómo está actualmente la situación en el diagnóstico molecular en cáncer de pulmón, cómo hemos llegado hasta aquí, y nos va a comentar un caso muy interesante que ha tenido en su laboratorio sobre un tumor de pulmón no microcítico en el que se han detectado hallazgos muy relevantes para este paciente. ¿Vale? Así que nada, Bárbara, cuando quieras, comparte la pantalla y comenzamos. Vale, pues ya la tengo por aquí. Vale. Pues nada, en primer lugar, daros las gracias a todos por vuestra asistencia y a Health in Code y en especial a Mónica por haberme invitado a participar en este seminario y compartir algunas reflexiones que estoy segura que todos, que han pasado por la cabeza de todos los que nos dedicamos al diagnóstico molecular en cáncer. Os muestro un poco el guión que voy a seguir en la presentación. Después de introducir brevemente el cambio que ha supuesto el desarrollo de la patología molecular para el manejo del paciente oncológico, destacar el papel, el cáncer de pulmón como uno de los ejemplos más representativos en los que podemos ver el valor de la patología molecular. También revisaremos un poco cómo ha cambiado o cómo ha evolucionado el estudio de los biomarcadores en cáncer de pulmón, haciendo especial hincapié en cómo hemos adaptado las metodologías y la revolución que ha supuesto la entrada de la secuenciación masiva en nuestros laboratorios. Y me gustaría finalizar compartiendo la experiencia que tenemos en Analiza y mostrándoos un caso clínico muy bonito, como ha comentado Mónica. A modo de introducción, recordar que desde hace algunas décadas tenemos la suerte de ver cómo la investigación básica y translacional ha introducido bastante luz en la realidad del paciente oncológico. A medida que se han ido identificando alteraciones genéticas que están implicadas en las distintas formas de carcinogénesis, hemos podido definir entidades moleculares dentro de cada tipo tumoral. Y ahora ya no vemos a los tumores como los de pulmón, melanoma, mama, por poner solo algunos ejemplos, como un todo, sino que vamos a poder diferenciar entidades moleculares definidas por al menos una alteración genética específica y diferenciadora. Esta definición de entidades moleculares tiene especial relevancia en la medida que se han desarrollado fármacos dirigidos frente a esas alteraciones genéticas, de tal manera que la confluencia entre fármacos dirigidos y dianas terapéuticas se ha demostrado como la mejor estrategia terapéutica, ya que podemos tomar decisiones a día de hoy basadas en las alteraciones moleculares del tumor de cada paciente y tener así el tratamiento, un tratamiento más personalizado. Esto, que es una realidad para la mayoría de los tumores sólidos, tiene en el cáncer de pulmón uno de los ejemplos más representativos y hemos asistido a una clara evolución en el manejo clínico de los pacientes con este diagnóstico. La clasificación histológica inicial, que nos permitiría diferenciar los carcinomas microcíticos de los no microcíticos de pulmón y dentro de estos los principales tipos histológicos de adenocarcinoma, carcinomas epidermoides y carcinomas de células grandes, se ha visto enriquecida con la definición de entidades moleculares a medida que avanzábamos en el conocimiento de la biología molecular de estos tumores. Se han ido identificando alteraciones genéticas que sabemos que no son solo responsables de la aparición de estos tumores, sino que se han convertido o han ganado el estatus de diana terapéutica al haberse desarrollado fármacos dirigidos frente a ellos.
De tal manera que a día de hoy nuestra aproximación a un manejo clínico de un paciente tras un diagnóstico de carcinoma no microcítico de pulmón, en especial, en general en cáncer de pulmón, pero en especial en los carcinomas no microcíticos de pulmón, es la realidad que todos compartimos. Es necesario hacer una anotación molecular exhaustiva porque sabemos que un alto porcentaje de los tumores, se estima que alrededor del 80%, van a tener una alteración molecular potencialmente tratable. Desde un punto de vista del estudio de biomarcadores en cáncer de pulmón, sabemos que el número de alteraciones que se consideran dianas terapéuticas no ha dejado de crecer desde que en el año 2004 se demostró el valor predictivo de las mutaciones de EGFR en relación con la respuesta a inhibidores tirosina quinasa. En los primeros años, de forma paulatina, con la incorporación de ALK y ROS1, pero luego ya se han ido sumando con el paso de los años de forma muy rápida nuevos genes a nuestro catálogo de biomarcadores que son relevantes estudiar cuando tenemos un diagnóstico de carcinoma no microcítico de pulmón. Por un lado, se han identificado nuevas alteraciones que se relacionan con la respuesta de fármacos predictivos, como es el skipping de MET o los reordenamientos de NTRK. También hemos sumado nuevas indicaciones para el tratamiento del cáncer de pulmón de fármacos cuya eficacia ya se había demostrado en otros tumores, como son los dirigidos frente a BRAF o HER2. Y por último, destacar que por fin se han identificado o se ha demostrado el valor predictivo de alteraciones que eran viejas conocidas en cáncer de pulmón, como es el caso de las mutaciones de KRAS con la reciente aprobación de fármacos dirigidos. De tal manera que cada vez son más genes los que tenemos que estudiar cuando tenemos un diagnóstico de carcinoma no microcítico de pulmón. En consonancia con este rápido incremento en el número de biomarcadores, las guías internacionales y nacionales y los consensos han evolucionado con los años, pasando de requerir el estudio de pocos biomarcadores, como puedan ser EGFR, ALK, ROS1 y BRAF, y recomendar ampliar el estudio cuando se han descartado las alteraciones en estos primeros genes, a que a día de hoy se recomienda de entrada hacer un estudio y una anotación molecular lo más exhaustiva posible para cubrir todas aquellas alteraciones que a día de hoy son dianas de fármacos aprobados. Esta realidad ha supuesto que tengamos que adaptar las metodologías disponibles en el laboratorio para el estudio de biomarcadores. En tanto que las alteraciones genéticas que necesitamos estudiar son diferentes, tienen distinta naturaleza y tenemos que ser capaces de identificar tanto mutaciones como reordenamientos o alteraciones en el número de copias, debemos hacer uso de metodologías diferentes y estas son algunas de las que tradicionalmente utilizamos en el laboratorio. Evidentemente, la secuenciación Sanger como gol estándar para el estudio de mutaciones puntuales se ha visto ya desplazada por el desarrollo de abordajes basados en PCR en tiempo real. Es verdad que los kits comerciales existentes están diseñados para detectar mutaciones conocidas y solo quizás en los genes estrella en patología molecular, como pueden ser EGFR, BRAF o KRAS. La mejora que ha introducido en cuanto a su sensibilidad y tiempo de respuesta ha hecho que rápidamente los hayamos incorporando en nuestra cartera de servicios en los laboratorios de forma rutinaria. Perdonad. Para el análisis de alteraciones en el número de copias o reordenamientos, la técnica de FISH sigue siendo la técnica de elección en la mayoría de los casos, pero también es cierto que la posibilidad de estudiar los reordenamientos mediante la expresión subrogada, mediante el marcador subrogada de la expresión proteica, ha contribuido mucho a que estos estudios se generalicen y se simplifiquen. Teniendo en cuenta que tenemos que estudiar varias biomarcadores y con que cada una de estas técnicas vamos a obtener la información parcial de un biomarcador, es perfectamente entendible que nos planteemos si realizamos todos estos estudios de forma simultánea con cada una de las técnicas o hacemos un abordaje secuencial.
Es verdad que el abordaje secuencial nos permitiría ahorrarnos la realización de muchos test, en tanto que la mayoría de las alteraciones y las evidencias existentes apuntan a que estas son mutuamente excluyentes, las alteraciones genéticas que son relevantes estudiar, pero a costa de alargar mucho el tiempo hasta tener una caracterización molecular completa en el caso de que tengamos que ir sumando test por no detectar alteraciones en los primeros análisis. También es importante a la hora de valorar las aproximaciones metodológicas qué etapas tiene cada una de las técnicas y cuáles son los recursos necesarios, porque evidentemente implementar una técnica de FISH no requiere el mismo equipamiento que cualquier otro abordaje y también hay que tener en cuenta la formación del personal encargado de la realización de las técnicas y de su interpretación. Pero creo que es muy importante tener en cuenta dos aspectos que son una medida de lo que nos pueden ofrecer las técnicas a la hora de caracterizar alteraciones moleculares. Por un lado, la sensibilidad analítica o límite de detección, algo especialmente importante si tenemos en cuenta el tumor que ocupa el seminario, los carcinomas de pulmón, en las que muchas veces las muestras disponibles son biopsias pequeñas con una representación limitada de celularidad tumoral. Pero también si tenemos en cuenta las evidencias que existen en la evidente heterogeneidad intratumoral de las alteraciones moleculares, somos conscientes de que necesitamos cada vez más métodos muy sensibles porque en ocasiones vamos a intentar detectar una alteración que está mínimamente representada. Igualmente importante es la sensibilidad biológica de los test, es decir, que son capaces de detectar. Si pensamos, por ejemplo, en una de las alteraciones estrella en patología molecular del cáncer de pulmón, en EGFR, sabemos que las mutaciones mayoritarias van a corresponder a las deleciones en el exón 19 y, en el exón 20, y a la mutación puntual del exón 21. Pero también hay muchas minoritarias que tienen un impacto en el manejo clínico de los pacientes de cara a seleccionar a los pacientes para un tratamiento dirigido con inhibidores tirosina quinasa frente a EGFR. El estudio de estas mutaciones más raras sabemos que está muy limitado por el diseño actual de los kits basados en PCR en tiempo real, porque no quedan cubiertas. Pensamos, por ejemplo, en las inserciones en el exón 20 de EGFR, que muestran una gran variabilidad y su estudio cada vez es más relevante en tanto que se han diseñado y se han aprobado fármacos dirigidos frente a estas alteraciones que tradicionalmente se consideraban mutaciones de resistencia para los inhibidores de primera generación. De tal manera que ahora tenemos métodos que se quedan un poco cortos para la detección de estas alteraciones más raras. Y todos en nuestra experiencia seguro que hemos sufrido de esto, bien en nuestra práctica asistencial o con la participación en los últimos esquemas de las rondas de calidad del programa organizado por la SEA, que han metido muchos casos con inserciones del 20 y no hemos sido capaces de detectarlos en algunos casos por haber utilizado estos kits de PCR en tiempo real de Roche, Qiagen o de Idila. Si pensamos, por ejemplo, en otra de las alteraciones estrella en la patología molecular del carcinoma no microcítico de pulmón, el reordenamiento de ALK, es evidente que la detección de un caso positivo mediante técnica de FISH con sonda de Bricapar o con inmunohistoquímica utilizando los anticuerpos dirigidos frente a la expresión proteica de ALK, podemos identificar a los pacientes, pero no vamos a ser capaces de caracterizar cuál es la fusión exacta que presenta el tumor. Es verdad que de cara a decidir si ese paciente va a ser candidato a tratamiento con el TKI pueda no ser relevante y nos baste con un resultado positivo de FISH o de inmuno. Pero si tenemos en cuenta que la respuesta a estos inhibidores es diferente en función de la variante concreta que presente el tumor, o si tenemos en cuenta que el desarrollo de mecanismos de resistencia también está ligado a la variante, quizás sea importante hacer un estudio molecular más completo que nos permita precisar exactamente cuál es el reordenamiento que presenta nuestro tumor.
Hace algo más de una década ya empezamos a familiarizarnos con la técnica de secuenciación masiva. Frente a las técnicas convencionales que acabamos de revisar, la técnica de secuenciación masiva nos permite estudiar de forma simultánea múltiples alteraciones genéticas, de tal manera que nos abre la posibilidad de estudiar con un único análisis muchos genes y en esos genes muchas alteraciones diferentes. Si tenemos en cuenta la complejidad biológica de los tumores y la complejidad clínica de los pacientes que hay detrás de esos tumores, sabemos que una vez que hemos establecido el diagnóstico, tenemos que estudiar cada vez más alteraciones genéticas con valor predictivo, a la vez que nos aseguramos de preservar el material disponible para estos estudios moleculares por si en un futuro hace falta ampliarlos. De tal manera que la secuenciación masiva está pasando de ser una herramienta innovadora en el ámbito de la investigación a convertirse en nuestro nuevo gold estándar para la notación molecularmente de los tumores, hasta el punto de que la Sociedad Europea de Oncología Médica la recomienda en determinadas situaciones y, como no podía ser de otra manera, la recomienda ante el diagnóstico de un carcinoma no microcítico de pulmón en estadio avanzado por el gran número de biomarcadores o de dianas terapéuticas existentes y de fármacos dirigidos, aprobados o en desarrollo clínico. Como sabéis, la irrupción de la secuenciación masiva como nuevo gold estándar para la notación molecular de los tumores ha introducido muchos retos, por no llamarlos quebraderos de cabeza, cuando los hemos querido integrar en nuestra rutina, en nuestros laboratorios. En primer lugar, es importante decidir qué es lo que vamos a estudiar con esta técnica, en tanto que con ella podemos secuenciar el genoma completo de un tumor. Es evidente que en nuestro entorno se ha universalizado los paneles de secuenciación masiva dirigidas, porque con ellos podemos secuenciar con suficiente profundidad de lectura aquellas alteraciones que van a impactar directamente en el manejo clínico del paciente. Como sabemos que el que mucho abarca poco aprieta, es preferible asegurarnos con estos paneles dirigidos que vamos a poder analizar bien todas aquellas alteraciones que van a ser diana de un tratamiento dirigido. Y esto es crucial si queremos que estos estudios sean la base de una toma de decisión terapéutica. Es importante tener en cuenta que en la denominación de panel dirigido cabe mucho, así que tenemos que saber no solo qué genes están incluidos en el panel, sino si para un gen vamos a cubrir solo un tipo de alteración, como puedan ser las mutaciones, o si para ese mismo gen podemos cubrir otro tipo de alteraciones con valor predictivo, como reordenamientos o alteraciones en el número de copias. Si en el caso de las mutaciones vamos a secuenciar solo aquellas, o vamos a identificar solo aquellas mutaciones hotspot, o vamos a poder secuenciar de forma completa las secuencias exónicas con la posibilidad de identificar cualquier tipo de mutación. No solo es importante saber qué analizamos, sino también cómo lo vamos a analizar. Tenemos, o todos los que estamos familiarizados y usamos de forma rutinaria la secuenciación masiva, sabemos los pros y contras que tienen las distintas aproximaciones para seleccionar aquellas alteraciones que vamos a cubrir con nuestros paneles. A la hora de seleccionar estas regiones en la preparación de librerías, sabemos que tenemos dos métodos fundamentales. Por un lado, la hibridación con sondas de captura y por otro, la tecnología de amplicones, cada uno con sus pros y contras. Por ejemplo, si pensamos en la tecnología de amplicones, sabemos que es un flujo de trabajo más rápido, que requiere menos material de partida, pero como toda técnica basada en PCR, puede tener problemas a la hora de amplificar determinadas regiones, con la consiguiente pérdida de uniformidad y el riesgo de falsos positivos. Por su parte, la hibridación con captura quizás sea una técnica mucho más sensible y versátil a la hora de estudiar alteraciones de número de copias o reordenamientos, pero también es verdad que es una técnica más compleja y mucho más exigente en la cantidad y en la calidad del material que partimos.
Cómo generemos estas librerías también nos va a condicionar el tipo de secuenciación que vamos a realizar, y esto en la práctica del día a día de los laboratorios nos lleva a tener que decidirnos bien por la plataforma de Ion Torrent de Thermo Fisher o bien por Illumina, y todos los que hemos sido usuarios de una o de las dos sabemos los pros y contras de cada una de estas plataformas. También creo que es importante que consideremos cuál va a ser nuestro material de partida a la hora de aplicar estos abordajes. Si vamos a utilizar únicamente el DNA, con lo cual se simplifica el flujo de trabajo, o si bien vamos a decidir separar por un lado el análisis de alteraciones de mutaciones o alteraciones en el número de copias a partir de DNA, reservando el análisis de los reordenamientos a partir de RNA, que dificulta un poco el flujo de trabajo al tener que duplicar esa preparación de librerías, aunque nos ahorraría, por ejemplo, el tener que vernosla con la secuenciación de las regiones intrónicas a la hora de identificar esos reordenamientos. Si todas estas decisiones que he comentado no son suficientes, también tenemos que considerar si vamos a tener un papel protagonista en la realización de estos estudios o los vamos a derivar a centros de referencia, a centros externos, o si vamos a utilizar paneles comerciales o optar por diseñar nuestros propios paneles. Creo que todos los que nos dedicamos al diagnóstico molecular en cáncer preferimos tener ese papel activo para internalizar la realización de esos estudios moleculares para nuestros pacientes, y en general las soluciones comerciales que nos ofrecen los distintos proveedores, aunque hay diferencias, se ajustan muy bien a la realidad de las alteraciones genéticas que deben estudiarse en el contexto de las terapias dirigidas para el cáncer en general o en los carcinomas no microcíticos de pulmón en particular. También es importante saber cómo vamos a integrar el flujo de trabajo de la secuenciación masiva en la rutina de nuestro laboratorio, cómo va a convivir con las técnicas que ya venimos realizando de forma rutinaria, y un punto que es muy importante en tanto que la secuenciación o el multiplex analítico que nos permite la secuenciación masiva no se limita solo al número de genes o a las alteraciones en cada uno de estos genes, sino que podemos analizar en un único estudio varios pacientes, pues tenemos que hacer un poco más que la cuadratura del círculo para equilibrar el tiempo que vamos a emplear en reunir a los pacientes que podemos secuenciar en cada ronda con un tiempo adecuado de respuesta hasta la emisión del informe, porque si esperamos demasiado no vamos a poder competir con el resultado que nos puede dar cualquier abordaje individual, que siempre va a ser mucho más rápido. Por último, y no menos importante, considerar la complejidad del análisis cuando realizamos en un único test el estudio de tantas alteraciones. En este tiempo en el que hemos aprendido a utilizar en nuestra rutina la secuenciación masiva dirigida, hemos tenido que familiarizarnos con archivos FASTQ, BAN y los VCF, conocer qué hay detrás de la llamada de bases, de los filtrados de calidad para el mapeo de esas regiones de interés con las secuencias de referencia, cómo se filtran las variantes, cómo se anotan. Es cierto que el utilizar paneles comerciales nos puede simplificar mucho toda la anotación de las variantes y ese filtrado, en tanto que focalizamos mucho el estudio en aquellas alteraciones que tienen un valor predictivo demostrado. Pero también es cierto que muchas veces los estudios de secuenciación masiva no obtienen el rendimiento que esperamos y nos cuesta ver si alguna alteración es realmente una alteración real y diferenciarla de artefactos que pueden producirse durante este proceso, o muchas veces encontramos alteraciones
que son o que no esperamos en el contexto clínico del paciente, y tenemos que decidir internamente junto con el resto de personal del laboratorio y en los comités de tumores cómo vamos a informar estos hallazgos para plasmarlos en un informe que al final va a llegar al clínico, que es el que va a tener que tomar las decisiones terapéuticas. En cualquier caso, la NGS ha venido para quedarse, y tras un diagnóstico de cáncer en general o de carcinoma no microcítico de pulmón, puede ser o bien nuestro método de elección para hacer una caracterización molecular de entrada lo más exhaustiva posible, o como un método para complementar los hallazgos que hemos podido obtener mediante el empleo de técnicas individuales más convencionales. En Analiza iniciamos el proyecto de la División de Anatomía Patológica en el año 2017, y después de consolidar nuestro papel en el diagnóstico anatomopatológico decidimos dar un paso más e inauguramos en abril del año 2021 un laboratorio central en Madrid, en el que quisimos internalizar y centralizar todos los estudios necesarios para hacer un diagnóstico molecular de precisión en cáncer. Junto con las técnicas convencionales de inmunohistoquímica, hibridación in situ y PCR en tiempo real, decidimos de entrada hacer una apuesta por la secuenciación masiva dirigida. Por un lado, porque hay pacientes que ya demandan de entrada hacer un estudio molecular completo y prefieren estudiarse de una sola vez todas aquellas alteraciones genéticas que pueden impactar en su manejo clínico, pero también como un método coste efectivo cuando al menos nos solicitan el estudio de 3 biomarcadores, sabiendo que tenemos una comunicación directa con oncología y que si identificamos alguna alteración genética adicional, siempre vamos a poder ampliar la solicitud de estudio molecular y poder reflejarla finalmente en un informe que revierta en el paciente. Para la incorporación de la secuenciación masiva al laboratorio optamos por el panel de HelinCode, el panel Axion OncoKit Dx. Como veis, cubre el análisis de alteraciones genéticas en 59 genes que son relevantes para el desarrollo en general de los tumores sólidos. Estas alteraciones, más allá del papel que puedan tener o su valor diagnóstico y pronóstico, destacan porque tienen esa accionabilidad, es decir, se han seleccionado porque son dianas terapéuticas de fármacos aprobados o en desarrollo clínico. Si tenemos en cuenta el diagnóstico de carcinoma no microcítico de pulmón, con el panel podemos cubrir todas aquellas alteraciones genéticas que a día de hoy son diana terapéutica de terapias dirigidas aprobadas, adaptándonos a distintas situaciones. Por un lado, ese diagnóstico molecular inicial, cuando se ha hecho el diagnóstico de un carcinoma no microcítico de pulmón en estadio avanzado y es necesario definir una primera línea de tratamiento, vamos a cubrir todas aquellas alteraciones que las guías nos dicen que tenemos que estudiar. Incluso podemos ampliar el estudio a otras alteraciones genéticas que nos ayudan a tener una foto molecular más amplia del tumor, porque a día de hoy sabemos que si identificamos una alteración en alguno de nuestros genes driver, por ejemplo en EGFR, pues no es lo mismo identificarla en solitario que identificarla en el contexto de mutaciones en P53 o en alteraciones en la vía de PI3K que sabemos que condicionan la respuesta a los inhibidores dirigidos. También es cierto que que es una herramienta eficaz, un panel eficaz cuando estamos en situaciones de progresión, porque vamos a cubrir todos los mecanismos de resistencia, la mayoría de los mecanismos de resistencia que se han caracterizado hasta el momento. Este panel además nos da el plus de tener un análisis simultáneo muy preciso y muy completo de la inestabilidad de microsatélites con valor predictivo, como todos sabéis, en el contexto de la inmunoterapia. Y por último, incluye un estudio de farmacogenética en el que podemos evaluar distintos polimorfismos que se relacionan con la respuesta o la toxicidad a los principales agentes de quimioterapia. Como resultado, vamos a ser capaces de integrar
los hallazgos moleculares obtenidos y poder reflejarlos en un informe que sea la base para establecer una decisión terapéutica basada en las alteraciones genéticas que presente el tumor de cada paciente. Más allá de la cobertura del panel o de sus especificaciones, es importante profundizar en las características que tiene. Está adaptado al material que tenemos entre manos en los laboratorios de patología molecular, que es el tejido parafinado, y requiere solamente DNA. Hacemos todos los estudios, incluidos los reordenamientos, a partir de DNA. El rango de material de partida que maneja oscila entre los 50 y los 200 nanogramos, cosa que se adapta perfectamente a los rendimientos que solemos obtener a partir de las muestras que tenemos disponibles para el estudio molecular. Y es importante valorar la calidad del DNA. La recomendación que nos hacen siempre es que el valor de DIN sea mayor de 3. Es cierto que para la mala fama que tienen las parafinas en esto de la calidad del DNA, en nuestra experiencia con creces superamos este valor de DIN, y en casos en los que el valor es más limitado, seguimos obteniendo buenos resultados de secuenciación cuando tenemos un valor alrededor del 2,5, con lo cual tenemos en nuestra experiencia el número de casos que no han podido ser informados por un mal rendimiento asociado a la peor calidad del material de partida es bastante bajo. Respecto al porcentaje tumoral mínimo, los requerimientos nos dicen que al menos un 30%. Sí que es verdad que sería recomendable subir al 50% para maximizar la potencia del análisis de microsatélites y de alteraciones en el número de copias, pero todos en el laboratorio, mediante técnicas de macrodisección, tenemos la posibilidad de enriquecer este porcentaje de celularidad tumoral y tener las condiciones óptimas para obtener el máximo rendimiento. Para seleccionar las regiones de interés, el panel está diseñado para realizar una fragmentación enzimática y un enriquecimiento mediante hibridación con sondas de capturas. Afortunadamente, esta etapa del proceso está automatizada, cosa que aligera mucho el flujo de trabajo del laboratorio, y utiliza como plataforma de secuenciación el equipo NextSeq 550 de Illumina. Todo está optimizado para que se puedan analizar 8 pacientes por ronda de secuenciación, con lo cual podemos equilibrar bastante bien el tiempo necesario para juntar a los pacientes y lanzar una ronda de secuenciación y mantener unos tiempos de respuesta entre 10 y 15 días. Como plus, sabemos que la validación analítica y la utilidad clínica del panel está bien documentada y cuenta con marcado IVD. Algo que es importante a la hora de valorar la solución de secuenciación masiva es el análisis bioinformático. En el caso del panel Action OncoKit, cuenta con un software específico de análisis, Data Genomic, que es una herramienta muy intuitiva, con una pestaña para cada una de las alteraciones que cubre el panel: mutaciones, reordenamientos, número de copias, farmacogenética y inestabilidad de microsatélites. Y desde la propia plataforma podemos acceder y pinchar en muchos links a bases de datos para conocer el impacto de las alteraciones y su anotación, incluyendo una base de datos que han desarrollado ellos mismos, que está muy actualizada con referencias al impacto clínico de las distintas alteraciones que podemos encontrar. ¿Vale? Os muestro ejemplos representativos de cómo se visualizan los distintos tipos de alteraciones que podemos detectar con el panel. Y creo que es importante destacar algo que no viene ni en las especificaciones técnicas ni en los manuales, y es el equipo que está detrás del panel, que para nosotros siempre ha estado no solo en la implementación, sino en todo el tiempo que llevamos utilizando el panel como solución para el diagnóstico molecular de los pacientes, y que siempre está disponible para resolver cualquier duda o cualquier incidencia.
Bueno, antes de pasar al caso clínico, comentaros que nosotros llevamos utilizándolo desde verano del 2021 y que tras únicamente 2 rondas un poco de validación para confirmar que todo funcionaba en nuestras manos tal y como se nos prometía, y introduciendo casos clínicos que teníamos previamente caracterizados por otras metodologías y confirmando en todos ellos la identificación de las alteraciones que esperábamos encontrar, lo incorporamos a nuestra cartera de servicios. Como os digo, como una solución de entrada para todos aquellos pacientes que demandan un estudio molecular completo y exhaustivo cubriendo en un único estudio la totalidad de las alteraciones genéticas que van a impactar en su manejo clínico, o como una solución coste efectiva cuando el estudio de biomarcadores que nos solicitan es de 3 o más biomarcadores, algo como que como podréis imaginar ocurre frecuentemente cuando el diagnóstico es de carcinoma no microcítico de pulmón. Para finalizar, quería compartir un caso clínico, y es verdad que me ha costado decidirme por el caso porque en todo estos tiempo que hemos venido utilizando el panel hemos tenido casos realmente bonitos. Desde todos aquellos en los que hemos identificado alguna alteración que sabíamos que no íbamos a poder detectar con otros métodos disponibles en el laboratorio, como las inserciones en el exón 20 de GFR que no quedan cubiertas por nuestra plataforma, por IDILA, o cuando hemos identificado alteraciones más allá de las típicas que solicitan de GFR, ALK o ROS1, porque en este tiempo tenemos tenemos casos positivos para el skipping de MET, casos positivos para el reordenamiento de red, y si no hubiéramos optado por este abordaje no hubiéramos podido detectarlos e informar al clínico para que pudiera ser tenido en cuenta a la hora de decidir las opciones terapéuticas del paciente. Pero bueno, como hay que elegir uno, he decidido decantarme por uno que es muy reciente y de hecho todavía estamos esperando el feedback del clínico al último hallazgo molecular que hemos tenido. Se trata de una mujer de 59 años que en 2021 fue diagnosticada de un adenocarcinoma de pulmón en estadio avanzado con infiltración pleural. Al diagnóstico se le hizo la solicitud del estudio de la expresión de PDL1, de mutaciones en el gen GFR y de los reordenamientos de ALK y ROS1, que es lo básico, lo mínimo que debe estudiarse cuando se ha hecho un diagnóstico de carcinoma no microcítico de pulmón en estadio avanzado. La expresión de PDL1 fue alta, con un porcentaje de células positivas del 80%, y cuando pensamos que esto iba a ser lo que iba a marcar el manejo terapéutico de la paciente, obtuvimos los resultados del estudio de los biomarcadores que nos habían solicitado y habiendo realizado un estudio de secuenciación masiva con el panel como nuestro método de elección en tanto que nos habían solicitado los 3 biomarcadores. El análisis demostró la existencia de un reordenamiento de ALK, permitiendo su identificación y anotación como la variante 3, la fusión entre el exón 6 de ML4 con el exón ALK el exón 20 del gen ALK. Podéis aquí ver la representación y la visualización del reordenamiento en el IGV, y esto llevó a un tratamiento de primera línea de la paciente con alectinib, uno de los inhibidores aprobados para el tratamiento de tumores portadores de reordenamiento de ALK. Pensad que es la variante 3, que sabemos que es la que peor pronóstico tiene de todas las que se han identificado. Como parecía querer decirnos esta variante, la paciente en julio del 2022, con menos de un año de tratamiento, progresó
y se hizo un diagnóstico de metástasis cutánea de carcinoma pobremente diferenciado con un inmunofenotipo compatible con adenocarcinoma de pulmón concordante con su historia clínica. Veis en las imágenes la agresividad del tumor con la infiltración vascular, las figuras de mitosis. En este tiempo de la progresión, a nosotros nos llegó en febrero de 2023 la solicitud de un estudio de secuenciación masiva dirigida para confirmar los hallazgos obtenidos en un estudio de biopsia líquida previo. Yo que he tenido oportunidad de atender a la paciente e indagar un poco en por qué este estudio de biopsia líquida se debe a que su hija también se dedica a esto de diagnóstico molecular y trabaja en un laboratorio de Suecia y le ofrecieron la posibilidad de hacer este estudio cuando se identificó en verano del 2022 la progresión. Pues bien, en este estudio se identificó la fusión de ALK, la mutación de ALK, que es un mecanismo de resistencia bien caracterizado, y también se detectó una fusión positiva de NTRK, con lo cual el caso era un regalo para poder aplicar nuestro panel y ver si podíamos confirmar en tejido, que a día de hoy es lo que va a permitir el cambio de tratamiento y el poder dar una segunda línea de tratamiento dirigido. La realización del panel Action OncoKit nos permitió confirmar el reordenamiento de ALK ya conocido, confirmamos la presencia de la mutación de resistencia en el gen ALK, pero no detectamos ninguno de los reordenamientos de NTRK que cubre el panel. En este punto podemos plantearnos, y en tanto que no tenemos todavía información detallada de cuál es el reordenamiento o el punto de ruptura, es el reordenamiento del estudio de biopsia líquida, sí que está caracterizado, al menos en el informe del estudio de biopsia líquida con esa pareja, pero no tenemos exactamente el punto de rotura para poder confirmar si queda fuera de los puntos cubiertos por el panel Action OncoKit. En cualquier caso, y dado que tenemos otras metodologías disponibles en el laboratorio, hicimos un análisis de fusiones con el kit IDILA, confirmando lo que ya sabíamos, la presencia del reordenamiento de ALK con un resultado positivo tanto de del ensayo que cubre las fusiones específicas como del ensayo que determina el desequilibrio de expresión 3'5', pero no se detecta ninguna alteración a nivel de NTRK1. En cualquier caso, el caso lo cerramos hace apenas una semana, está pendiente de que pase a consulta con su oncóloga, pero el hecho de haber identificado y haber confirmado en tejido la presencia de la mutación de resistencia abriría la puerta a un tratamiento con el inhibidor de tercera generación, loslatinib, que se ha demostrado eficaz en presencia de estas mutaciones, de esta mutación de resistencia tradicionalmente resistente a los inhibidores de primera y segunda generación de ALK. Para terminar, a modo de conclusión, destacar que el carcinoma no microcítico de pulmón representa un ejemplo paradigmático de los beneficios que nos ofrece la patología molecular para poder personalizar el tratamiento de un paciente gracias al gran número de adrianas terapéuticas que presenta y de fármacos dirigidos aprobados o en desarrollo clínico. Que el empleo de paneles de secuenciación masiva dirigidos se está posicionando como un nuevo gol estándar para la notación molecular de los tumores y que a la hora de integrar un abordaje de secuenciación masiva dirigido para el estudio de los biomarcadores es crucial conocer en detalle las características de nuestro abordaje para así poder asegurarnos de cubrir de forma robusta todas aquellas alteraciones que pueden impactar de forma directa en el manejo clínico del paciente. Y ya estaría. Muchísimas gracias a todos y cualquier duda me encantará de resolverla. Sí, gracias, Bárbara. Mira, ya hemos tenido alguna pregunta por aquí por el chat, pero mientras se van animando el resto, nada, darte las gracias por una estupenda presentación y has hecho un recorrido muy interesante sobre cómo estaba la patología molecular,
hace unos años, cómo hemos llegado hasta donde estamos, ¿vale? Y sobre todo también en un caso como es el cáncer de pulmón no microcístico, en el que además se juntan dos casuísticas, ¿no? Que tenemos muchas dianas moleculares para ello, pero en general muy poquita muestra, ¿no? Entonces aquí es verdad que se hace especialmente relevante en este tipo de tumor el tener un panel, ¿no? Que te cubra varias dianas moleculares, varios biomarcadores simultáneos, ¿no? De análisis. Sí, sí, sin duda. El poder, cuando tenemos muchas muestras, nosotros que tenemos los bloques de parafina y que podemos ver la representación tumoral, es verdad que en pulmón la mayoría de los casos que tenemos para analizar corresponden a biopsias pequeñas y en ocasiones se puede llegar a agotar el material tras la extracción de ácidos nucleicos. Si ese material lo empleas en estudios individuales, vas a perder la posibilidad de hacer estudios adicionales si no identificas alteraciones previas en los genes que te hayan solicitado. Y de entrada, y vamos, en nuestra experiencia lo vemos y lo hemos podido comprobar en todo el tiempo que llevamos utilizando el panel, como en un porcentaje muy significativo de pacientes identificamos alteraciones más allá de las típicas que hay que estudiar, que es evidentemente GFR, AL, ROS1 y BRAF, porque tenemos un porcentaje significativo de casos, como he dicho, positivos para MET, para RET, evidentemente para KRAS, con las implicaciones que tiene a día de hoy con las aprobaciones de los inhibidores selectivos, y saber que con la poca muestra que tenemos hemos hecho lo máximo o vamos a dar el máximo beneficio del paciente porque lo hemos invertido en realizar un estudio que nos cubre lo que a día de hoy es necesario estudiar, pues es bastante satisfactorio. Vale. Mira, te comento, Bárbara, sabes que al final, como tú has comentado, la extracción de parafinas y el procesamiento de parafinas en general es un tema de especial inquietud, ¿no? A la hora de abordar este tipo de ensayos. De hecho, mira, tenemos una pregunta de Rebeca Manso de la Fundación Jiménez Díaz que nos pregunta qué kit de extracción de parafina utilizáis. Vale, nosotros utilizamos el kit que nos recomendó HelinCode, que es de Qiagen. Es que no me sé, o sea, ahora me vas a pillar en el nombre comercial, pero es un kit específico de los muchos buenos que tiene Qiagen, pero es el específico de parafina y también tiene marcado IBD. Y es verdad que lo que os comentaba, nosotros tenemos muy poco porcentaje de casos en los que no obtenemos un DIN mayor de 3, que yo era la primera escéptica, yo siempre pensé, digo, pues es que con parafinas esto va a ser un desastre, y sistemáticamente cuando hacemos la tape station vemos que tienen valores más que aceptables. Y lo que os digo, que en nuestra experiencia, incluso si no cumplimos los requerimientos de esa cantidad ideal de 200 nanogramos o ese valor de DIN de mayor de 3, nosotros seguimos adelante por lo que acabamos de comentar, porque al final puede ser la única muestra que tiene un paciente y vamos a intentar optimizarla. Ya tendremos tiempo cuando analicemos los resultados de verificar si efectivamente hemos conseguido el rendimiento que esperamos de la secuenciación masiva para saber si el caso va a ser informativo o no. Pero ya os digo que incluso no ajustándonos a lo estrictamente recomendado, se pueden seguir obteniendo resultados muy robustos. Vale, gracias. Mira, nos pregunta Miguel Carnero qué técnica utilizaron para el panel de biopsia líquida en Suecia. Pues es que es lo que te digo, que no tenemos esa información, porque esto ha sido información facilitada por la paciente cuando vino a informarse del panel de secuenciación masiva o de las opciones terapéuticas de las opciones de caracterización molecular, en tanto que su oncóloga le transmitió que necesitábamos confirmar en tejido esos hallazgos que se habían obtenido en biopsia líquida, y no sé deciros si, como está ahí mi teléfono, o sea, mi mail de contacto, es algo que queremos saber, sobre todo por ya terminar de cerrar el caso y calibrar si ha podido ser un resultado falso positivo de biopsia líquida o un falso negativo por cobertura del panel. Pero ahí no puedo ayudaros, lo siento. No, pero efectivamente en ese caso incluso
también no es descabellado pensar que una biopsia líquida obtenga datos diferentes de un tumor Claro. sólido, también teniendo en cuenta las poblaciones distintas dentro del tumor con respecto Sí, a lo que se sí. detecta en sangre. Eso no hay problema. Totalmente. Vale, nos pregunta Miguel Carnero también, dice, en tu experiencia, ¿consideras que sería mejor realizar el diagnóstico molecular en muestras citológicas por la mejor calidad del DNA y por preservar el tejido para pruebas de inmunistoquímica? No, no. O sea, yo en realidad, con la experiencia que tengo, no solo, vamos, de todos mis años de diagnóstico molecular, es que el tejido parafinado es perfectamente adecuado para hacer estos estudios moleculares aparentemente tan ambiciosos, en el sentido de que cubre muchas alteraciones. Yo siempre soy partidaria de tejido parafina, incluso de las muestras citológicas, hacer bloque celular y obtenemos muy buenos resultados. Entiendo que influye mucho toda la parte preanalítica, pero imagino que todos en nuestro entorno, los laboratorios de anatomía patológica, somos bastante estándares en esa etapa de preanalítica, de fijación, etcétera. Entonces, en mi experiencia, la parafina perfecta para estos estudios moleculares. Vale. Mira, tenemos a Carmen Velázquez con la mano levantada, pero Carmen, deberías escribir la pregunta, por favor, en el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Porque en este formato no podéis hablar vosotros. ¿Vale? Dice, lo de Suecia lo preguntaba precisamente por descartar el falso positivo de la biopsia líquida, falso negativo por el panel. Sí, efectivamente, aquí el tema es que lo que has comentado, ¿no? Al final ha dado negativo por IDILA y negativo por el accionable. Claro. Pero también es verdad que ahí, pues lo que tú comentabas, ¿no? Los puntos de corte son unos puntos definidos. Claro, y habría que conocer. Es verdad que, o sea, yo el informe de biopsia líquida lo tengo, pero sorprendería ver lo poco detallado que es. O sea, me refiero, todos hacemos informes y sabemos la importancia de indicar exactamente qué cubre, qué no cubre, para que si ese informe acaba en otras manos, seamos capaces de calibrar eso, si es un falso negativo por cobertura de sensibilidad biológica, si puede ser otra la causa, pero en este caso no hay mucho detalle de qué es lo. O sea, más allá de que refleja ese reordenamiento, no viene información detallada, incluso para el reordenamiento de AL, no viene especificado que es entre el exón 6 de ML4 y el exón 20 de AL, simplemente pone que es una fusión positiva. Así que así es un poquito difícil y siempre es recomendable que cuanto más precisos seamos a la hora de reflejar los hallazgos y de indicar las especificaciones de los métodos, porque es la única manera de saber que todos estamos en el mismo barco a la hora de interpretarlos. Sí, reproducir los datos y también comparar resultados entre distintas metodologías. Sí. Claro. Mira, nos pregunta Eva, dice, en una muestra de broncoscopia, ¿cuántos cortes del bloque de parafina utilizáis? Pues mira, nosotros solemos utilizar para piezas quirúrgicas con 2-3 cortes a 10 micras. Tienes ahí un pool de DNA, no saturas el kit y obtienes muy buen rendimiento. En la mayoría de los casos, que son biopsias pequeñas, solemos intentar meter 5, 8 cortes o así. Pero claro, ya depende. Pero lo que os digo, con este kit de extracción de DNA obtenemos muy buenos rendimientos e incluso sorprendentemente casos, y es que hace nada hemos tenido un caso de que el técnico ha venido a comentarme, Bárbara, que he puesto el bloque en el microtomo, he hecho 2 cortes y se ha agotado el bloque, porque a veces pasa con las biopsias pequeñas. Pues el rendimiento de ese caso fue menor de 5 nanogramos microlitro, que es bajo para lo que solemos obtener, y el caso se ha secuenciado con el panel. Es verdad que en general el rendimiento de la secuenciación no ha sido tan estupendo como podemos tener en otros casos, pero sí ha sido suficiente para identificar una mutación en CARRAS.
con lo cual, bienvenido. O sea, claro. ¿qué es eso? Nosotros, ya os digo, de entrada hacemos, o sea, yo siempre soy partidaria de que si se puede, intentar meter los cortes sin que lleguemos a saturar los kits que utilizamos para extracción, porque al final lo malgastas. Pero ya os digo, metiendo hasta 5 cortes, incluso de pieza quirúrgica, no saturas y tienes muy buen rendimiento. Y en biopsias pequeñas, cuanto más, mejor. Pero nos ha pasado casos de poquitos cortes y obtener buenos rendimientos de la secuenciación final, aunque el DNA fuera más bajo en la medida de concentración. Sí, al final es verdad que con este tipo de técnicas, incluso metiendo poco material, lo que obtienes sabes que es real. Otra cosa es que en las regiones que tengas menos cubiertas, pues tengas la sospecha de que te estás perdiendo cosas, pero lo que obtienes sabes que es real. Sí, o sea, yo en ese sentido, el hecho de ser tú el que ve los resultados y poder decidir en qué regiones de interés te has quedado corta de cobertura o qué regiones pueden haberse visto más artefactadas, pues ya decides internamente qué reflejas en el informe, sabiendo si si reflejas un hallazgo es porque es robusto, aunque puedas tener una nota de pues no hemos podido cubrir con suficiente profundidad determinadas regiones, pero todos sabemos que estas alteraciones son contando con la heterogeneidad intratumoral, pero lo normal es que sean mutuamente excluyentes, de tal manera que si identificas un driver con suficiente robustez en términos de la calidad del dato de la secuenciación, te pesa menos el no haber conseguido una secuenciación espectacular en todas las regiones que cubre el panel. Entonces ya es un poco decidir qué es lo que quieres reflejar en el informe y asegurándote o poniendo una nota indicando que a veces no se consigue la profundidad de lectura que te gustaría para todas las regiones. Vale, mira, nos pregunta Rafael Luque de Jaén, dice si habéis podido probar a testar la expresión de NTRK en inmunistoquímica para confirmar si existe expresión subrogada. Claro, pues es que nosotros no tenemos a punto el anticuerpo. Siempre que hacemos que nos solicitan estudio de ENTRAC, lo hacemos o con NGS o con el kit de IDILA. Es otra de las cosas, las notas mentales que tengo yo para este caso, ver si podemos ser capaces de identificarlo, pero no lo tenemos a punto. Bueno, publicaremos entonces una actualización de este caso cuando tengamos ya definitivamente la fusión o no de NTRK. Sí, es verdad que es un caso muy bonito y muy... No sé, es que esperemos que beneficie a la paciente, porque es verdad que el tumor es horroroso, la paciente ha progresado más rápido de lo que su oncóloga pensaba. Entonces, bueno, confiemos en que pueda tener alguna opción de tratamiento. Mira, comenta Miguel, dice, sería interesante poder reunirse para establecer criterios unificados para informar resultados de NGS. Sí, yo sé que, no sé si sabéis que la SEAP juraría que el año pasado o el anterior hizo una iniciativa, yo participé, aunque todavía no hemos tenido feedback, en la que nos invitaba a enviar un modelo de informe de casos positivos, casos negativos o casos no informativos, etcétera, para que varias personas muy prominentes en nuestro campo los valoraran y hicieran una especie de consenso más allá de las recomendaciones que todos tenemos si sois usuarios o participáis en los controles de calidad, sobre todo de la JINQA de Reino Unido, que son muy detallistas y muy tiquismiquis a la hora de valorar tus informes, pues para que tengas esas directrices claras de cómo básicamente que no te puedan pillar en un renuncio a la hora de haber informado tus hallazgos, que queda perfectamente identificado qué cubres con tu metodología
para en caso de no detectar lo que se supone que tiene la muestra que te han mandado, no es un problema de sensibilidad analítica, sino de sensibilidad biológica, que eso es lo que hay. O sea, tenemos que asumirlo, que no podamos cubrir todo lo que pueda haber. Y sí que tener un poco una recomendación, vamos, lo que hay que estudiar por tipo tumoral, todos podemos saberlos por las guías que manejamos de la NCCN, que quizás sean las guías que siempre van un poco más adelantada con respecto a otros consensos más de sociedades de anatomía, etcétera. Pero bueno, por tipos tumoral, lo que hay que estudiar lo sabemos. Y por metodología, pues saber hasta dónde llega tu metodología, lo que comentaba. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Bárbara. Veo que ya no aparecen por aquí más preguntas y si os parece bien, vamos, es verdad que es una conversación interesantísima porque además aquí estamos todos todavía teniendo que ver muchos temas y demás y sobre todo poneros en común a vosotros también, yo creo que es muy interesante para que compartáis un poco todas estas inquietudes que surgen y que todos tenemos todavía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está muy bien el seminario. Muchísimas gracias, Bárbara. Nada, un placer. Si os parece, lo dejamos aquí. Vale, perfecto. ¿Vale? Gracias a todos. Sí, el seminario quedará grabado, ¿vale? Ya os comentaremos dónde lo vamos a poner, dónde lo vamos a subir, pero estaréis informados, ¿vale? Pues lo dicho, muchísimas gracias, Bárbara, y gracias a todos los asistentes. Sí, muchas gracias. Un placer.